Hijo y a su Santo Espíritu. En esta versión Reina Valera 1960. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacán, canciller, escuche bien esto, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Volvemos a leer, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Tu palabra es bendita, bendícenos a través de ella y permítenos glorificar a Cristo. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Esto, hermanos, que acabamos nosotros de leer, es muy importante, porque la palabra del Señor tuvo su aplicación ayer, la tiene hoy y la va a tener mañana. O sea, lo que estoy diciendo, que si vamos al pasado, se va a aplicar hoy y se va a hacer aplicable mañana. Así que este hombre llamado Joasías es, escuche bien, el último buen rey de Israel. Es el último buen rey de Israel. En otras palabras, Israel está a punto de ser llevado en cautiverio para Babilonia por causa del pecado. Y el único bueno que se va a levantar entre el tiempo que llegan a Babilonia es este rey. Este rey es, hermano, clave, porque antes de Dios mandar el castigo, manda un espíritu de arrepentimiento para aquel que quiera ser sensible a la voz del Señor. Y este rey, hermano, representa a la iglesia de Cristo hoy. Una iglesia, hermanos, que quiere volver a ser la iglesia de Cristo. Una iglesia, yo no sé usted, pero yo estoy cansado ya. Yo estoy cansado ya, hermanos. Estoy cansado de vivir una iglesia a mi manera, o vivir una iglesia que se inventaron unos hombres porque no tenían que hacer, o porque querían otros intereses menos el de Dios, que vinieron, escuche bien, vinieron y profanaron el santuario que le pertenece a Cristo, que deformaron la iglesia que Cristo había formado. Y hoy nadie sabe qué creer o en quién creer, o cuál de todas las denominaciones es la denominación verdadera, porque los hombres nos hemos vuelto en defensores de nuestras organizaciones o de nuestras experiencias que hemos tenido, y esas experiencias y denominaciones nosotros las hemos ido poniendo primero que la palabra de Dios. Y en un sentido, en muchas congregaciones, en muchas vidas, la palabra de Dios está perdida. Y 1% de lo que llamamos cristiandad no es de Cristo para nada. Eso mismo que estamos pasando, hermano, eso mismo estaba pasando para el tiempo de este rey. En este tiempo de este rey se habían levantado otros reyes malvados, perversos, que vinieron contra la palabra del Señor y la persiguieron, la quemaron y mataban a familias que estuvieran leyendo la palabra del Señor. Entonces hubo una gran persecución para el libro de la ley de los judíos, llamado la Torá. En el judaísmo, los primeros 5 libros del Pentateuco, hubo una gran persecución contra la palabra de Dios. Porque, hermano, es que sin la palabra todo se seca. La Biblia lo dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, sin la palabra el pueblo perece. Escuche bien, hermano, que usted tiene la Biblia pero no la lee. Sin la palabra se va a ir marchitando y se va a ir muriendo.
Dios en la palabra ordenó cómo quería el culto en el tabernáculo, cómo quería el culto cuando le construyeran casa. Dios en la palabra ordenó cómo el sacerdote tenía que vestirse. Dios en la palabra ordenó cuáles eran las leyes y cuáles eran las consecuencias de quebrantar las leyes. En la palabra el Señor instruyó al pueblo cómo debería de lavarse las manos, qué comida era buena para el cuerpo, qué comida no era buena para el cuerpo, qué fe era la sana y qué fe no era la sana en la palabra. Pero a estos reyes paganos, perversos, esconder la palabra, el pueblo se quedó en una ignorancia acerca de Dios. Y como se perdió la palabra de Dios, o la perdieron, mejor dicho, escuche bien, la perdieron, mejor dicho, entonces, hermano, la gente repetía lo que veía. Y ahí estamos. Allí estamos. La gente repetía lo que veía. Y lo que veía al frente era lo que estaba repitiendo. Y era una repetición de lo que estaba viendo. Y esa cultura que dominaba en ese momento era la que influía sobre el pueblo de Dios. ¿Qué cultura era? La cultura que comenzó desde el rey Salomón, cuando el rey Salomón comienza a quebrantar los mandamientos de Dios y a casarse con mujeres que no debería de haberse de casar, porque no hay luz, no hay comunión entre las tinieblas y la luz, entre lo santo y lo profano. Desde el momento que un cristiano busca un inconverso como esposo y esposa, está mal. Y no le puedo poner otra manera. Está mal, no puede haber yugo desigual, no puede. Salomón lo quebranta. Salomón quebranta este principio, Salomón lo quebranta. Y al quebrantarlo Salomón, se comienza a casar con mujeres que no eran de la misma fe de él, del judaísmo. Comienza a apartarse Salomón en pos de mujeres que no eran las que aprobaba la Biblia, la palabra del Señor. Entonces Salomón comienza no solamente a casarse con esas mujeres, sino que comienza a practicar, escuche bien, a practicar lo que estas mujeres practicaban en sus tierras, en tierras que no tenían ley de Dios. Por eso es que la Biblia recomienda, hermano, y joven que está soltero, usted todavía puede escoger, nosotros ya no. Ya estamos casados. Pero usted todavía puede escoger. Antes que se meta ahí, escuche la palabra del Señor. Porque comenzaron estas mujeres, dice, a desviar el corazón de Salomón. Lo comenzaron a desviar del propósito de Dios. Aunque Salomón oraba a Dios, aunque Salomón experimentó un avivamiento de Dios, la Biblia dice, hermanos, que se desvió el corazón de Salomón tras los dioses de las mujeres paganas que él mismo se había unido con ella, y terminó Salomón adorando esos dioses paganos que esas mujeres traían con ella, esa falsa adoración. Escuche bien, esa falsa adoración entre la mezcla de lo santo y de lo profano comenzó a entrar bajo el reinado de Salomón, un reinado de sabiduría. Entró esa mezcla de una adoración contaminada, profanada, adulterada dentro del pueblo de Israel. Y no solamente entró al pueblo de Israel, sino que entró a las familias de Israel. Y no solamente entró a las familias de Israel, sino que entró al templo de Jehová. Un templo que ya no era ni judío, sino que le pertenecía ya a Jehová. Comenzaron a poner imágenes de diferentes dioses, de diferentes culturas. Comenzaron a traer a los Baales y a ponerlos para que el que no quería adorar a este, adorara a este otro.
Comenzaron a traer a la imagen de acera tallada en una madera. Comenzaron a traer al dios Talmud. Comenzaron a traer muchos dioses y el pueblo adoraba al Dios que le parecía más simpático, que le parecía más al estilo de ellos. Y yo no sé cuántos van a oír este mensaje, pero esos ídolos de ayer están hoy y tienen nombre y apellido y están en los altares y la gente los está escuchando a ellos. La gente los está escuchando a ellos. Y hoy cada persona, como se manda sola, va a la iglesia que mejor le conviene y la que más apoya el estilo de vida que quiere vivir. Y hoy usted puede escoger entre todos los dioses que están en los altares de la casa del Señor y escoger cuál es el que se acomoda más a sus necesidades y demandas y luego adorarlo. Pastor, yo no adoro al hombre. Todo lo que es puesto antes que a Dios es adoración. Santo. Estoy uniendo lo de ayer con lo de hoy, pero está. Y comenzaron a ponerlo, escuche bien, los sacerdotes de Baal, el dios masculino, y los sacerdotes de Astore, o de Afrodita, o de Diana, o de Isis, pero no el grupo, sino los seguidores. Escuche bien, esos dos, los sacerdotes del hombre y los sacerdotes de la competencia de Dios, que es la mujer, porque siempre la mujer ha competido con Dios, históricamente, estaban en el mismo templo. ¿Y sabe lo que hacían? Tenían relaciones sexuales en el templo. No estoy hablando del templo de los cananeos. No estoy hablando del templo de los filisteos. Es más, Jesús les dice, hasta ellos fueron más fieles porque nunca cambiaron a su Dios. ¿Pero qué pasó contigo?, le dice Dios a Israel. Estos dos grupos se unían y practicaban. Hay una palabra que se me ha ido. Orgías. En el burdel de Israel, en el burdel de la esquina, ¿dónde se practicaba la palabra que usó la hermana? Orgía. En la casa de Jehová. La orgía se practicaba en la casa de Jehová. Yo sé que los niños están en su culto y aquí estoy hablando con gente madura ya. Niño de 8 años ya sabe más que usted. Orgía. Una mujer, 2 hombres. Una mujer, 4 hombres. 4 mujeres, 3 hombres. Agréguele un perro ahí. Orgía. Orgías. Métale un caballo también. Orgías. No estamos hablando de relaciones sexuales entre 2 personas. Orgía, depravación completa de inmoralidad sexual. ¿Dónde? En la casa de Jehová. En la casa, diga, en la casa de Jehová. ¿Y dónde adoraba el pueblo? En la casa de Jehová. Ese era el escenario que le entregan a Joasías. Ese es el escenario. Esa es la herencia que él va a recibir. Esa herencia. Pero ¿por qué la gente no protestaba? Porque no tenía ¿qué? ¿Qué le quitaron primero? La palabra. Lo primero que nos quita el diablo es la palabra. Oh, desde el momento que yo dejo de leer la Biblia, ya sé para dónde voy. Yo ya sé para dónde voy. Y si es sincero y le digo, hermano, usted está leyendo la Biblia, y me dice, no,
Yo ya sé para dónde vas o dónde ya estás. Porque es peligroso andar sin lámpara en la oscuridad. Peligroso, hermanos, peligroso. Así estaba el pueblo, confundido, cargado, oprimido. Había maldad, había contienda, había muchas cosas malas. Pero este rey, dice la Biblia, que de 8 años comenzó a reinar. De 8 años comenzó su reino. Aunque aquí Crónica dice que en el año 8 de su reinado. Pero en Reyes dice que tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Él vio todo lo que estaba pasando. Y él dijo, esto no puede ser lo que Dios quiere que sea en su pueblo. Y él no comenzó cambiando el pueblo. Él comenzó cambiándose él. Porque aunque la palabra del Señor estaba oculta, mas sin embargo, Dios siempre tiene un remanente escondido por ahí. Y ese remanente de vez en cuando habla. Y cuando habla, la gente oye. Y había alguien que muchos escritores y historiadores dicen que probablemente fue la mamá, porque el papá fue más malo que el diablo, que le comenzó a inducir el camino del Señor. Entonces cuando este joven viene, él dice, no, aquí necesitamos una reforma. Una reforma. Por eso el título de este mensaje es Reformadores. Una reforma. Reformar es trabajar en algo que ya ha sido trabajado, o retrabajar en algo que ya fue trabajado, o volver al origen, algo que fue deformado. Puede ser una reforma para el futuro, puede ser una reforma hacia el pasado, pero volver, hermanos, a la realidad de por qué las cosas. Y para ponérselo con dibujito, como dicen por ahí, una costumbre muy popular en un pueblo es que ellos hacen los pancakes de manzana, ¿verdad? De manzana. ¿Cuántos han comido? Son bien ricos, ¿verdad? La manzana me da alergia a mí, pero no sé por qué en pancake no. Lo hacen, se esfuerzan para prepararlo. Y ya cuando está preparado, le cortan toda la orilla que queda hasta tostadita y la tiran a la basura. Y solo se comen lo del centro. Pero aquí entre nos, ¿qué es lo más rico? La orillita. Y eso fue curioso para un reportero, y esto salió. Esto fue verdaderamente curioso, que por qué esta población botaba lo más rico del pancake. Y indagó, investigó, pero ¿de dónde viene esta tradición? Y va preguntando, le pregunta a la cocinera, no, esa fue mi mamá, va y le pregunta a la mamá, no, esa fue mi tía, va y le pregunta a la tía, hasta que llega la más ancianita del pueblo, a la más ancianita, y le pregunta, ¿cómo es que esta tradición vino para este pueblo? Y le dice la anciana, es que en el tiempo aquel, ya usted sabe cuando los ancianos hablan, ¿verdad? Allá cuando doña Petrolina vivía aquí, don aquí, Armandio por aquí, el otro por allá, y luego hicimos una chimenea, ya usted sabe, ¿verdad? Lujos y detalles, una memoria, hermano, que como la quisiera uno, ¿verdad? Hasta del perro que ladró cuando entró Juan, ¿se acuerdan? A ver, increíble, gloria a Dios, el Señor me dio una memoria así. Y pregunta del banquete. Y le dice, es que hubo un tiempo, le dice, que aquí la aldea vecina se rebeló contra esta aldea. Y hubo mucho pleito, le dice, hubo mucho pleito. Quemaron las granjas, mataron los animales. Hubo mucha pobreza, pero mucha pobreza, le dice la anciana. Pero me contaba mi mamá que la mamá de la mamá de la mamá, al ver esa pobreza que había, y como mi familia era una familia adinerada de la comarca, era una familia que tenía recursos,
Entonces el esposo de mi mamá, de la mamá de mi mamá, pagó para que su granero y su cosecha no la dañaran. Y de esa manera en el pueblo, lo único granero que quedó fue el de mi familia. Entonces la mamá de mi mamá comenzó a ver cómo ella podía ayudar a la gente. Y la cosecha de manzanas se dio. Y lo que ella pensó, ya sé, voy a hacer pancake. Pero la gente de aquí era como bien orgullosa. Entonces lo que hizo mi mamá fue que horneó los pancakes, le quitó lo mejor del pancake y luego lo ponía a las afueras. Como que no era un regalo, sino como, si lo quiere llévese, sino que se lo coman los pájaros. Entonces la gente venía por la mañana a llevárselos y a comer. Y desayunaban con ese rico pancake. Lo mejor del pancake era para los pobres. Ese es lo que hace un reformador. Ahora, si lo compara, ¿por qué hoy lo están haciendo? Hoy lo están haciendo porque lo vieron hacer, pero no sabían para qué lo hicieron. Y hoy no se lo están comiendo ellos, ni están dejando que el otro se lo coma. ¿Entienden? Entonces, ¿quién va a reformar a ese pueblo? El que tiene la información correcta. Y le va a decir, si lo vas a quitar, permite que otro se lo coma, pero no lo tires a la basura. Necesitamos escarbadores, descubridores, gente que quiera saber. ¿Llegaron hoy? Aleluya. Eso fue lo que hizo ese rey Josías. ¿Por qué servimos a este Dios? Y vamos a buscar por qué. Pero para poder despertar la espiritualidad de un pueblo carnal, yo entiendo que la reforma comienza reformándome yo primero. Y para reformarme yo primero, en los primeros capítulos, a manera de introducción dice, y de 8 años era el rey Josías cuando comenzó a buscar a Jehová. Así que el primer principio de la reforma que él va a hacer es buscar a Jehová. Luego dice, y anduvo en los caminos de David su padre, buscó modelos espirituales para imitar. Y luego dice que limpió la tierra de la idolatría. Solamente a manera de introducción nos está dando 3 principios para nosotros reformar nuestra vida. Buscar a Jehová primeramente, mientras puede ser hallado, deje limpio su camino y invóquele mientras él responde. Buscar modelos fieles, mis ojos pondré en los fieles de la tierra y en esto tendré contentamiento. Limpiar la casa, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a aplicar esta palabra en nuestro diario vivir, entonces aquí va a pasar algo, hermano. Aquí va a pasar algo porque el pueblo estaba confundido, la religión estaba confundida y nadie sabía qué hacer. Pero viene este rey y de manera indirecta lo que este rey está provocando en él es una teocracia. Pastor, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es una teocracia? Es una forma de gobierno. Existe el gobierno democrático donde el pueblo decide y vota y luego pone una persona en el poder. Estados Unidos es una nación democrática. Existe el gobierno autoritario donde un hombre como Fidel o dictador se impone y el pueblo se somete porque si no lo matamos. Existe el gobierno aristocrático donde personas ricas, cultas, toman el poder y controlan. Y existe otro, no recuerdo el nombre, donde escribieron antes porque ya no se usa esa palabra, donde la chusma del pueblo gobierna. Existe una palabra también para ese, la plebe, pero existe una palabra, se me ha escapado, porque ya no se da mucho esto. Ahora, el enfoque que va a buscar, cómo él va a gobernar, es la manera, hermano, de que Dios lo gobierne a él. Aleluya. Él sabe que no va a poder transformar un pueblo a menos que él luche para transformarse.
Y lo primero que él busca, hermano, es una teocracia, que Dios vuelva al pueblo, que Dios vuelva a ser visible en un sentido a través de él al pueblo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, no van a poder ver a Dios, pero sí Dios va a ser visible a través de cómo él esté dirigiendo al pueblo. Y dice la palabra del Señor al final de los capítulos de su historia, que este rey anduvo en los caminos de Dios y no se apartó ni a izquierda ni a derecha del sendero del bien de Dios. Entonces, en esa teocracia, Dios vuelve nuevamente y Dios vuelve a ser oído y Dios vuelve a ser buscado y Dios vuelve a ser honrado, pero no por el pueblo, sino por el reformador. El que quiere reformarse. Dice la palabra del Señor, hermano, hablando Pablo: hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento por medio de la renovación de la palabra. Escuche bien. Este proceso no va a ser fácil, va a tomar tiempo, va a tomar años, pero entre más rápido lo hacemos, esto va a ser mejor. Y dice aquí, hermanos, que él, después que limpió el pueblo, limpió la casa, yo pusiera el orden. Primero limpió su vida, después limpió su casa y después limpió al pueblo. Dice que después que él limpió su vida, después que él limpió su casa, después que él limpió el pueblo, entonces fue que comenzó a trabajar en la casa de Jehová. Santo. Entonces, 18 años tiene aquí. ¿Cuántos tienen 18 años? Creo que José va a cumplir en el otro mes 18 años. De esa edad, y suena la alerta, de esa edad comenzó él, hermano, a trabajar en la casa del Señor. ¿Pero por qué comenzó a trabajar en la casa del Señor? Porque había trabajado primero en la casa. En la casa. Él vino a traer al pueblo, hermano, la esperanza en un tiempo donde ya no había esperanza. Este reformador comenzó a mostrarle al pueblo cómo es que se transforma una casa, cómo una casa transforma una ciudad. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer aquí. Dios quiere transformar el pueblo, pero primero va a transformar la familia, pero primero me va a transformar a mí. Porque yo soy el agente transformador de mi familia y mi familia va a ser el agente transformador del pueblo. Y si este orden se rompe, entonces va a haber un grave, pero gravísimo problema. Porque el templo no era el problema, el templo era de Dios. El problema eran los adoradores del templo y los dioses del templo. Pero si cambiamos los dioses del templo y solo le dejamos una opción, se vuelve a adorar al Dios verdadero. Pero esta reforma tiene que nacer de alguien que quiera hacer algo para el reino. Yo quiero hacer algo para el reino. Gloria a Dios. Miles de judíos, más de 40 solamente ungidos como rey, que se les da la oportunidad de gobernar. Y de esos 40, solamente como 6, usted los va a encontrar en la casilla de buenos o medios buenos. O sea, cada uno decidió qué modelo iba a escoger para gobernar. Ellos mismos iban a gobernar, el pueblo va a gobernar. ¿Quién va a gobernar? Aquí Josías dijo: que Dios me gobierne a mí. Y yo gobierno en el poder de Dios mi familia, y mi familia gobierna en el poder de Dios al pueblo. Dios trabaja así, trabaja con el hombre, con la familia y con el pueblo. La familia es importantísima para Dios. Importantísima. Aquí dice, yo puedo decir, este niño fue huérfano, solo tuvo madre. No te sientas triste porque no está el hombre ahí. Siéntate triste si el espíritu no está ahí. Porque aquí su padre fue malo, pero la madre le inculcó el camino de la fe. Esta madre fue reformada ella.
le transmitió la reforma a su hijo. Escuche, está escuchando lo que estoy diciendo. Santo. Esta madre fue reformada, le transmitió la reforma a su hijo y su hijo reformó el pueblo. Por alguien tiene que comenzar el asunto. Ahora este hijo es reformado, él reforma a su familia, aunque a sus hijos salieron chuecos también, pero reforma al pueblo. Él trabajó de esta manera. Primeramente con mi ejemplo. Después voy a dejar que mis hijos aprendan. Y después voy a dejar que mis hijos enseñen. Es una manera sana de transmitir la fe. Y Dios, hermano, lo quiere hacer. Porque el pueblo perece porque le faltó la palabra del Señor. Y no hay palabra del Señor en los hogares. No hay palabra del Señor en las casas. No hay lectura de la palabra. Ya no se dice, bájale volumen al televisor porque el viejo está en el cuarto allá leyendo la palabra. Ya no. Entonces, ¿cómo es que queremos que en media hora en la escuela dominical estos niñitos que están más adoctrinados por Disney Santo. vengan a portarse bien a la iglesia? Hermano, por Dios, esto no va a funcionar así. No comienza la reforma en la iglesia, comienza en casa de padres reformados. Y esos padres reformados reforman a sus hijos. Y esos hijos reformados reforman la congregación. O sea que el problema no radica en el templo, radicaba en las casas del pueblo. Porque el pueblo no le enseñaba a sus hijos quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Y eso es clave aquí en este momento histórico en el que vamos a derribar muchos dioses. Santo. Estar claros aquí quién es quién y ya de hacer. Estar claro. No todos van a ser reyes. No todos van a ser reyes, pero todos podemos ser reformadores. Y aquí es qué usted va a hacer en esta reforma que Dios va a hacer. Porque Dios lo va a volver a hacer antes de que venga el anticristo Nabucodonosor y levante la estatua y force a adorar. Usted me está siguiendo. Y force a adorar a la gente, a él. Usted sabe para dónde voy, ¿verdad? Estoy diciendo que estamos a punto de que el anticristo se levante y force a la gente a adorarle. Pero antes que el anticristo se levante para forzar a la gente a adorarle, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, levanta la iglesia para que la iglesia enseñe antes que venga el anticristo qué es adoración, cómo se sirve al Señor, de qué manera se le obedece, para que la generación que va a entrar a Babilonia sepa que hubo una reforma espiritual antes de entrar a Babilonia. No va a traer Dios la gran tribulación sin antes Dios preparar la iglesia. Pastor, pero no vamos a entrar a la gran tribulación. No, yo no voy a entrar a la tribulación. Mi fe es que me voy antes. Pero muchos se van a quedar. Y este rey es profético para nosotros. Santo. Aleluya. Este rey es profético para nosotros. Volver al agua natural, orgánica. Volver al alimento puro, sin adulterar. Pablo dijo, ya les di de beber leche porque eran niños que hay que cambiarles el pamper. Ahora les tiro carne, muerdan, quieren muelas, quieren dientes. ¡Coman! 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 Pero es interesante, hermanos, que hasta que no determinó el rey Joasías buscar a Dios, buscar buenos modelos, limpiar la tierra, organizar su vida, organizar su familia y luego ir al pueblo, antes no había pasado nada. Cuando él decidió hacer esto, ¿sabe lo que viene aquí? Que entonces él se enfoca en el templo y dice, vamos a reparar esa grieta que está abierta hace días ahí, que a mí no se me hacía nada bueno. Cuando él decide reparar, hermano, el templo, es ahí donde aparece la palabra. No estaba antes, solo hacía porque él creía que se debía de hacer. Pero cuando están reparando el templo
y están escarbando y están moviendo la plataforma, porque aquí el dios Dagón hizo un hoyo, y aquí la diosa Tarón, Diana o Osiris o como le quiera llamar, y aquí el dios Baal, dañaron la plataforma del único Dios verdadero. La dañaron, la perforaron, la contaminaron, la mancharon, la idolatraron, la prostituyeron. Esta alfombra no puede estar aquí porque hubo en ella prostitución. ¿Alguien está entendiendo? Aleluya. Santo. Y comenzaron los albañiles, los cantores, hermanos, no a cantar, a trabajar. Comenzaron y el pueblo dando dinero para la comida de los albañiles, de los cantantes que están en el templo, restaurando la verdadera adoración. Santo. Están moviendo la carpeta, están moviendo la silla, están quitando esto, moviendo esto. De pronto quitan esa imagen que no debe estar ahí. Y detrás de la imagen, hermano, un sacerdote antiguo, 40 años atrás o 60, cuando vio que un rey malo que persiguió la palabra del Señor, dijo: no, este rey puede quitarle la palabra a todo el pueblo, puede sacarla de todas las casas, pero del templo la palabra no va a salir. Y él hizo un hoyo, hay una apertura. ¿Cuántos necesitamos de eso? Hizo una apertura, martilló, metió los rollos en la pared, volvió, lijó, y aquí no ha pasado nada. Pero la palabra del Señor, esto es tremendo, hermano. Hubo idolatría, prostitución, hubo de todo ahí en ese templo, pero ahí dentro del templo estaba la palabra de Dios. Porque se ve, hermano, las puertas del Hades van a prevalecer. Ellas quieren prevalecer, ellas quieren derribarnos, pero no van a poder contra la iglesia de Cristo. El templo del Espíritu Santo es su iglesia, y aunque pase de todo ahí está la palabra de resurrección, la palabra de florecimiento, la palabra de restauración. Está aquí la palabra. Está aquí, hermano, está aquí, la palabra está aquí, está aquí. En ese accidente encontraron la palabra, porque no había palabra. Y se la lleva rápido, se la lleva el canciller, el escriba, se la lleva y le dice: oh rey, aquí te manda. Y sí, el sacerdote dice que es urgente, este es un mensaje para ti. ¿Qué me manda a decir? ¿Qué me manda a decir el rey? Que encontraron este rollo. Y él dice: léelo. Y comienza, hermano, que el rey a leerle aquí a leerlo. No te inclinarás delante de dioses falsos, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no adulterarás, no murmurarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. Y cuando se está describiendo la ley de Jehová, él quería hacerlo, pero dice que rasgó su vestidura. ¡Ah! Y eso era lo más, hermano, la expresión. Uno dice: ¡ay! Ellos rasgaron sus vestidos, y si tenían barba se jalaban los pelos de la barba hasta que sangraban, porque querían que los que estaban fuera vieran el nivel de dolor que estaban sintiendo dentro de su corazón. Y lo hizo. Rasgó su vestidura. Rasgó. Cuando dijo: hemos pecado, lo que viene va a ser fuerte. El castigo de Jehová se encenderá sobre esta tierra. La ira del Todopoderoso caerá. Vayan y díganmele al sacerdote Isías que consulte a Jehová por mí, para ver qué Jehová quiere que haga, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me mande a hacer, porque yo quiero que Él vuelva a reinar aquí en esta tierra. Hubo en él una actitud de obediencia a la palabra del Señor. Y cuando leyó ahí, amén, él obedeció. Él obedeció. Y fue y hizo todo lo que Dios lo mandó hacer.
Y dice la Biblia que Dios estuvo con él. Hermano, no hay que perder la fe. La reforma viene. Pero Dios ya está trabajando con los reformadores. Esto va a ir más lejos, hermano. Esto no se va a parar aquí. Esto va a continuar. Dios va a levantar a estos jóvenes. Dios los va a levantar. Porque los ancianos estaban callados. Temían, pero estaban callados. Y Dios levantó a los jóvenes. Dios lo levantó de 18 años. Lo levantó y lo puso al frente para que él enseñara lo que Dios quería para el pueblo. No hay que perder la fe. Dios lo va a volver a hacer. Dijo Habacuc: aviva la obra en medio de los tiempos. Y dijo Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dijo Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y Jesús sirvió el mejor vino de último. Iglesia de Cristo, reformadores, pongámonos en pie y digámosle al Señor: aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, Señor. Yo te voy a servir a ti. Te voy a servir a ti. Me encanta la frase que usa el segundo libro de Reyes. Dice que Joasías barrió la casa. Me encanta esa frase, porque no solo recogió, dice, y el rey Joasías barrió la casa. Y yo creo que nosotros, hermanos, ya es mucho polvo el que hay ahí. O usted barre, o cambia la alfombra y cambia piso nuevo y lo vuelve a consagrar y le vuelve a decir: teocracia, vuelve aquí. Cristo vuelve a reinar. Espíritu Santo vuelve a reinar. El príncipe de este mundo, hermano, quiere poseernos, confundirnos. Pero el Señor dice: porque de nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero no hay reforma completa sin la palabra. Es que estoy mal, pastor, por eso es que va a comenzar usted a leerla. Porque los pensamientos del hombre solamente se afirman o se derrumban por los pensamientos de Dios. Y cuando este rey leyó las promesas que Dios tenía, él dijo: Señor, yo me voy a consagrar para ti. Porque Cristo viene. Y el anticristo también. Hermano, y estos altares se van a derribar. Se van a derribar esos dioses que han tomado el lugar de Cristo. Usted me conoce, a mí no me gusta hablar de ningún ministerio, de ningún ministro me gusta hablar, de ninguno. Porque no me gusta que hablen de mí a espalda.